Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, tanto los que estamos aquí como los que nos acompañan por las redes sociales. Damos muchas gracias a Dios por el privilegio que nos concede de tener libertad en esta parte del mundo, y no solamente para reunirnos, sino también para transmitir y compartir la verdad de Dios. El día de hoy, hermanos, quiero compartir, y amigos, un sermón titulado Dios es bueno. Así se titula este mensaje. Una de las preguntas más comunes que ponen en tela de duda la bondad de Dios es la siguiente: ¿por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a las personas buenas? Creo que todos hemos dicho, si no por lo menos escuchado, esta pregunta. Y las respuestas pueden ser muy variadas y quizás un poco inconformes. Cuando vemos esta pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué si esta persona va al templo? ¿Por qué si esta persona lee la Biblia? ¿Por qué si esta persona se porta bien? Aparentemente las cosas que le suceden son malas. ¿Por qué a los niños les pasa o sucede situaciones adversas? ¿Por qué enfrentan la enfermedad, la tristeza? Y podemos continuar hablando de esto. Creo que todos lo hemos visto. Pero Dios, hermanos, se encargó de dejarnos en la Biblia referencias claras respecto a este tema. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver y estudiar por qué jamás Dios deja de ser bueno. ¿Y por qué podemos nosotros entender que aún en medio de un mundo lleno de maldad, de incertidumbre, de odio, de venganza, de ataques, de violación, de engaño, etcétera, etcétera, Dios continúa siendo bueno? E independientemente, hermanos, la respuesta en que Dios permite estas situaciones, Él siempre tiene la misma definición de bueno, pero no siempre es la misma que tiene el ser humano. Esto es importante de entender, hermanos. ¿Tiene Dios la misma definición de bueno que nosotros? La respuesta es un obvio no. No la es. Sin embargo, Dios mismo desea que tengamos paz y sobre todo confort en que Él, sin duda alguna e independientemente de lo que nos llegue a pasar, Dios es bueno. En la vida diaria, hermanos, todos experimentamos situaciones aparentemente malas, pero que su fin es algo bueno. Por ejemplo, mucha gente dirá: trabajar, es algo malo, es cansado, no me gusta, hay irregularidades, hay ataques, etcétera, etcétera, pero el fin es bueno. Hago un paréntesis, hermanos, ¿verdad? Mucha gente a mí me ha dicho: el trabajo llegó por la maldad del pecado. No, te equivocas. Adán ya tenía trabajo. ¿Sí sabía usted eso? Era responsable del huerto del Edén, y aparte de cuidarlo, tenía que poner nombre a los animales. Uno dirá: qué fácil. Bueno, a ver, nombra miles de animales. Hacer ejercicio, que muchas veces causa dolor, aparentemente malo. Amanecí adolorido, ya no voy a ir al gimnasio, o ya no voy a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que causa, hermanos, ese dolor? Bueno, quizás no estamos acostumbrados, pero el fin es que el músculo se fortalezca, ¿o me equivoco? El privarnos quizás de alimento, porque buscamos la salud. La negación de placeres, que tienen como propósito librarnos de muchos males. La paciencia, que aparentemente hacia las personas muchas veces es diferente. La corrección de los hijos, solo por mencionar algunas, hermanos, tienen aparentemente algo malo, pero es bueno. Y lo vivimos cotidianamente, hermanos, ¿o no? Y tienen un propósito bueno, hermanos. Bueno, otras cosas que quizás nosotros no mencionamos aquí, tienen un fin bueno. Quiero que veamos, hermanos, en primer lugar, el primer punto, ¿por qué Dios es bueno? Bueno, en primer lugar, hermanos, es su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser bueno. Permítame leerle, por favor, lo que dice Marcos, capítulo 10,
versículo 18. Y acompáñenme por favor a leer este pasaje porque lo dice el mismo Señor Jesucristo. Nadie mejor que Él para explicarnos la bondad de Dios, ya que Él es Dios y aparte vivió y vio, experimentó y es parte de la bondad de su Padre. Marcos 10, versículo 18, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién, hermanos? Dios. Según la definición de Dios, de Jesucristo, Él es bueno. Y el único bueno. Ahora, aquí quiero hacer un gran paréntesis, hermanos, y tratar de experimentar. ¿Puede entonces el ser humano participar de la bondad de Dios y ser bueno con otros? Sí, hermanos. Pero aquí está hablando Jesucristo comparado con las interpretaciones humanas. O sea, Dios está diciendo, según tu interpretación, el único bueno es Dios, porque la interpretación humana no es igual a la interpretación divina. Ante los ojos de Dios, la bondad está por encima de la interpretación humana. Pero ¿podemos ser nosotros buenos según la interpretación divina y humana? Sí, hermanos. Pero esa bondad proviene cuando nosotros entendemos la bondad de Dios. No sé si me expliqué, hermanos. Por naturaleza el ser humano no es bueno. Y usted lo puede ver desde la mayoría de los niños. Usted no le enseña a escupir la comida. Usted no le enseña, y si lo hace, ¿verdad? Entonces ahí es un alarmante. Pero si usted no le enseña a los niños tampoco a ser egoístas, envidiosos, a que esto es mío, a que esto me pertenece, a insultar. Y si lo hace, hermanos, creo que entonces está obrando mal y no es un buen progenitor. Y eso no se necesita ser muy inteligente para comparar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante de entender, hermanos. Según la interpretación divina, la naturaleza de Dios es bueno. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar la persona de Dios, comenzamos a comprender que es bueno delante de Dios. Quiero que leamos, hermanos, algunos pasajes y me acompañe a cada uno de ellos rápidamente. Y todos se encuentran en Génesis capítulo 1, en el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1. Dios, durante la creación del universo, específicamente la tierra también, y todos el medio ambiente que Él crea en este lugar, dice en Génesis 1:10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era. ¿Cómo podía existir una definición si no existía el ser humano? ¿Me explico? O sea, el que define la bondad o bueno es Dios. Por eso cuando Cristo dice, no hay bueno sino solo uno, Dios, es porque Él es la definición de bueno. Porque antes de que el ser humano, el pensamiento humano, fuera, ya era la naturaleza de Dios. ¿Me explico, hermanos? El segundo versículo que quiero que leamos es el 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. La creación de Dios es buena, ¿verdad? Eso hasta ahorita podemos nosotros saber y ver esto. Versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. La tierra, el mar, las plantas, y ahora estamos viendo, hermanos, las lumbreras, son, ante los ojos de Dios, buenas. Dice el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Según ante los ojos de Dios, la creación de todo el universo, y aquí particularmente de la tierra, y todos los bienes materiales que existen, incluyendo el ser humano, somos buenos ante los ojos de Dios. Escúcheme bien, por creación divina somos buenos, no que intrínsecamente nosotros tengamos la bondad. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Si Dios es bueno
y todo lo que Dios hizo por obvias razones fue bueno, ¿cómo llegó la maldad a este mundo? La respuesta es sencilla, hermanos, y la Biblia lo menciona. El beneficio de la elección. ¿Sabe usted que Dios es bueno? Es un beneficio que nos permita elegir. Pero por eso también entró la maldad. ¿Quiénes de ustedes, no me tienen que responder, hoy decidieron venir voluntariamente? ¿Quiénes de ustedes fueron obligados a venir? ¿Quiénes de ustedes batallaron, etcétera, etcétera? Eso es suyo. Es un beneficio de elección. Tu vida ante los ojos de Dios es buena. Tu pensamiento, tu persona, todo es bueno ante los ojos de Dios porque Él lo ve, Él lo creó y dice, por mi definición es bueno. Pero tú eliges creerme o no creerme. Ese es el beneficio de la elección. Y por ese beneficio que Dios nos dio, porque jamás creó títeres, tampoco robots, ha entrado la maldad. ¿No le pasó así también a Satanás? O mejor dicho, a Lucero, quien asimismo tuvo el beneficio de la elección y decidió desobedecer. El beneficio de la elección, hermanos. Quiero que leamos algunos pasajes, hermanos, donde Dios dice que su naturaleza es bueno, pero la elección del ser humano ha distorsionado la bondad de Dios. El primero de ellos se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Dice primero de Crónicas 16, 34 de la siguiente manera: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es de vez en cuando. ¿Eso dice? Cuando te portas bien. ¿Eso dice? Toda la humanidad debería de escuchar esto y decir, Él es bueno y su misericordia es eterna. Segundo de Crónicas 5:13 dice de la siguiente manera, segundo de Crónicas 5, versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Saben quién estaba ahí, hermanos? La presencia de Dios. Cuando tú y yo comenzamos a alabar, a reconocer la bondad de Dios, ¿sabes qué hace Dios? Se manifiesta. Pero cuando empezamos, para eso te sirvo, Dios, para eso dices esto, pues dices aquí que me vas a castigar, ¿dónde está tu misericordia? Dios dice, no me crees. Pero cuando comenzamos a alabarle, dice Dios, yo me hago presente. Salmos 25:8, hermanos. Salmos 25:8 dice de la siguiente manera: bueno y recto es Jehová, por tanto Él castigará, enjuiciará, enviará al infierno a los pecadores. ¿Eso dice? ¿Qué quiere hacer Dios, hermanos, en este mundo, incluyéndonos a nosotros? Enseñarnos. Por eso cuando la gente me dice, Dios es malo y va a juzgar, Él no va a enviar al infierno a nadie. Es voluntario, es el beneficio de la elección. ¿Pero sabes una cosa? Dios en este momento te quiere enseñar lo que es bueno y lo que no lo es. No es la definición humana, sino la definición divina. ¿Por qué? Porque Él es bueno y es recto y te quiere enseñar. Evitar el juicio, evitar el castigo. Pero como hay una elección, Dios dice, bueno, yo te di el beneficio, tú decidiste, estas son las consecuencias. Si te enseño, te vienes hacia mí y yo me presento ante ti. Pero si decides alejarte, tengo que juzgar la maldad.
Me van siguiendo, hermanos. La naturaleza de Dios es buena. Siempre lo ha sido, hermanos, y siempre lo será. Salmos 86:5, hermanos. Salmos 86:5 dice de la siguiente manera: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y agrega: y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Todos los que te invocan. Hermanos, Dios es bueno. Él quiere escuchar tu oración. Quiere escuchar: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Mira, Señor, he cometido tantos errores. Señor, mira, le hablé mal a mi esposa, a mis hijos. He cometido este fraude, he hecho esta tranza. Ten misericordia de mí, por favor, perdóname. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Ven, vamos a ponernos a cuenta. Yo soy bueno, es mi naturaleza, pero necesito que aprendas. Necesito que me desees ahí. Salmo 119:68, y terminamos y vamos al siguiente punto. Salmo 119:68 dice de la siguiente manera: bueno eres tú. Y fíjense, hermanos, ¿qué hace Dios, hermanos? Bien hechor. ¿Qué significa bien hechor, hermanos? Que hace bien. Que hace bien. Enséñame tus estatutos. Y esta, hermanos, es una transición al siguiente punto. Porque hemos visto que la naturaleza de Dios es buena. ¿Te quiere bendecir? Sí. ¿Te quiere perdonar? Sí. ¿Te quiere guiar? Sí. ¿Nos quiere enseñar? Sí. Es bueno y bienhechor. Pero hay que aprender. Y aquí nos lleva al segundo punto: que la interpretación humana no es lo mismo, o no es la misma de bueno Dios, o Dios es bueno, que la interpretación divina. Por eso necesitamos aprender, y Dios desea enseñarnos. Quiero que veamos, hermanos, 3 áreas, rápidamente, o 3 ejemplos de la interpretación humana. En primer lugar, quiero que veamos la limitada impresión humana contra la infinita definición de Dios. Para eso, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 6. Ahora, fíjense aquí, hermanos, por favor, porque en esta escena, es al principio del género de la interpretación, perdón, de la creación humana. En Génesis 6, Dios infinitamente dio una definición y limitación al ser humano. Pero como el ser humano es limitada, tiene una impresión limitada, esto fue lo que sucedió. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí hay una interpretación, ¿cómo, hermanos? Humana. Pero ahorita vamos a ver lo que dice el anterior. Para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero vamos a regresar a Génesis 2:9 y veamos la definición humana. Fíjense lo que Dios les dice a ambos, especialmente a Adán. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Vio eso Eva, hermanos? Sí lo vio Eva. Era natural. Ahí estaba. ¿Y cómo era cada semilla, hermanos? Cada árbol. Bueno para comer. Dios hizo todo árbol bueno para comer y bello a la vista. ¿Sabía eso Eva? Sí. Pero ella agregó a su interpretación. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Eran esos árboles buenos? Sí. ¿Eran esos árboles apetecibles, deliciosos a la vista? La respuesta es sí. Adán y Eva lo sabían. Pero Dios les había dicho: no coman de ese. Todos son buenos. Todos. Y son deliciosos a la vista. Pero ese no comas. ¿Se fijaron, hermanos? Hasta ahí estaban bien. Pero Eva agregó algo. En segundo lugar, quiero que veamos una interpretación humana de la política o de los gobernantes.
En 1 de Samuel, capítulo 15, los versículos 1 al 3, Dios le da una orden a Samuel para que se la dé a sí mismo al rey Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjense al 8 al 11. Aquí le está hablando a un gobernante. ¿Estamos de acuerdo? Un político, al ejército. Y dice el 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Subrayo eso. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esa fue la orden de Dios, hermanos. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Se imagina que a Dios le pese la vida de alguien? Porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Cómo ve Dios, hermanos, la desobediencia? Encararlo. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Cuando el ser humano, hermanos, ve algo bueno a la vista, lo mismo que le pasó a Eva, ¿es la misma definición de Dios? No. Para los que no sabían de historia, hermanos, alrededor de 200 años después, 200 a 300 años después, el descendiente o los descendientes de este rey Agag, amalecita, fue Amán, el que quiso matar y destruir a todos los judíos en el reino de Artajerjes, donde estaba Artajerjes, donde estaba la reina Esther. ¿Por qué Dios le dijo: a nadie dejes vivo? Porque Él es bueno y es más sabio. Pero ¿qué hace el ser humano? No es tan malo mentir, no es tan malo tener relaciones sexuales, no es tan malo poquito la droga. ¿Me van siguiendo, hermanos? También en todo esto, hermanos, tanto en la política como en la vida diaria, si no escuchamos a Dios, nos vamos a colapsar. En tercer lugar, quiero que veamos la religión. Puede haber malas interpretaciones humanas en las religiones. Por eso estamos devastados. Dice Génesis 2:18, hermanos. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno. Bueno, por ende, por lógica común, si no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué es lo bueno ante los ojos de Dios? Que el hombre esté acompañado de su ayuda idónea. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una mujer para que los dos formen un matrimonio y formen una familia. Eso es bueno ante mis ojos. Ahora fíjense lo que hace la religión. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán, es decir, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, ¿qué cosa, hermanos? Es antibíblico que los hombres se casen. Si viene a su mente una religión, bueno, eso es natural, ¿verdad? Porque la historia por alrededor de 1600, 700 años lo ha enseñado. La historia, bueno, o sea, comenzando de la iglesia tradicional. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es como, hermanos, bueno.
¿Pero qué hacen las religiones? No tomes café, no tomes esto, no te cases, no hagas aquello, no tomes puerco, no comas esto. Ya por salud, ¿verdad, hermanos? Obviamente se tiene que ser un poquito más sabio e inteligente. No me interpreten, no estoy diciendo que haga y deshaga. Estoy diciendo que sea prudente e inteligente. Pero estoy hablando cuando ciertos dogmas o doctrinas son impuestos sobre unos hombres o mujeres para que no disfruten de qué cosa, hermanos, de lo bueno que Dios creó. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Cuidado, hermanos, cuando usted escucha de religiones que hacen esto, hermanos. Todo debe ser filtrado, estudiado, meditado por los consejos dados por la Biblia. Si vemos, hermanos, el factor común denominador en estos tres aspectos que hemos estudiado de la interpretación humana de bueno, la raíz fue modificar, ya sea por añadir o disminuir a la palabra de Dios. Que nos vaya bien no es el resultado de estar bien con Dios, hermanos. ¿Me va bien? Tengo trabajo, tengo salud, tengo esto. Eso no es un resultado de estar bien con Dios, hermanos. Como tampoco que nos vaya mal es resultado de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Job, quien por definición divina era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la definición de Dios, o mejor dicho, el pensamiento de la vida de Dios respecto a la vida de Job. Y le fue mal, hermanos. ¿Verdad? Le fue mal, podemos decir, él estuvo físicamente mal, su familia la perdió, sus bienes los perdieron, hermanos. O sea, cualquiera de nosotros humanamente decimos y estamos conscientes, no fue bueno. Pero Dios, hermanos, a través de él nos enseña que el hecho de estar mal con Dios no quiere decir que nos va a ir mal, como tampoco estar bien. Eso lo explicó un poquito más, hermanos, el rey Salomón, cuando dice que no siempre el fuerte gana la batalla, que no siempre el débil es el que pierde, que no siempre el más sabio es el que obtiene lo mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque es de Dios. La definición de Dios de bueno es diferente a la interpretación humana. Tenemos otro ejemplo como al rey David, quien siendo un hombre con muchos rasgos espirituales sobresalientes, Dios le dio casi 9 meses para que se arrepintiera. Ya vivía con Betsabé y aparentemente no le iba mal hasta que vino el juicio de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces tenemos más ejemplos y podemos hablar de ellos. Quiero que leamos, hermanos, rápidamente estos pasajes. Salmo 145, versículo 9, dice lo siguiente, hermanos. Salmos 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con quienes, hermanos. Con todos. ¿Qué acaso no todos tenemos ahorita, en este momento, la oportunidad de respirar del sol, de disfrutar del mar, de disfrutar de una buena comida? Bueno, la mayoría de aquí podemos, hermanos. Ya otros países quizás sea distinto. Pero dice, bueno es Jehová para con todos. Y agrega, y sus misericordias sobre todas sus obras. Isaías 5:20, Isaías 5, versículo 20, dice de la siguiente manera: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esta es una torcedura tremenda, ¿verdad? Una distorsión, torcer la verdad de Dios por la maldad. Y la maldad, disculpe, humana, satánica, demoníaca, por hacerlo bueno. Fíjense, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo, ¿por qué cosa? Por dulce, y lo dulce por amargo. ¿Sí se fijó? ¿No está sucediendo eso en el mundo, hermanos? ¿Es mi vida? Yo quiero hacer lo que quiera. Si esto es bueno para mí y es malo para ti, es tu definición. Tenemos que llegar a una verdad absoluta, hermanos, a una bondad absoluta. Y eso es Dios. No podemos nosotros andar por ahí sin creer que Dios hará algo al respecto. Tal cosa es absurda, hermanos. Es como pensar, y lamentablemente eso pasa porque el humano interfiere la justicia. Pensar, ¿verdad?, que la gente se salga con la suya, lamentablemente, hermanos, sucede en el mundo. No es de Dios hacer eso, hermanos.
No lo va a hacer y nunca lo hará. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones 3:27 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué dice Isaías, hermanos? Jeremías, perdón. Que ante los ojos de Dios es bueno que el hombre desde su juventud aprenda que Dios es bueno y que a veces no nos va a ir como queramos, pero es verdad que choca esta verdad contra la interpretación humana, pero ante los ojos de Dios es bueno. Valore lo que le pase en la vida. Muchas veces no lo vamos nosotros a disfrutar, pero ante Dios es bueno. En tercer y último lugar, hermanos, terminamos con estos pasajes, ¿sí? Veamos el consejo divino respecto a cómo Dios es bueno. Dios desea que participemos de su bondad y recibamos los grandes beneficios de ella, de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Permítame comenzar leyendo, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 12. Romanos 3, 12. Dice de la siguiente manera: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El consejo divino, hermanos, es que el ser humano, por naturaleza, no es bueno. No somos buenos, hermanos. De hecho, si me adentrara más, y no lo traigo aquí, el Señor Jesucristo dijo, referente a cualquier padre y a cualquier ser humano: si ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a los hijos, ¿se acuerdan? O sea, el ser humano lamentablemente no es bueno. No somos buenos, hermanos. Necesitamos de Dios. Por eso el consejo divino nos dice lo siguiente: Leobardo, ten cuidado con tus deseos, con tus pensamientos, con tus actitudes. Porque mira, dice Deuteronomio 12:28. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, y ponga su nombre, para que haciendo lo bueno y recto ante los ojos de ¿quién, hermanos? De Jehová tu Dios, te vaya bien. ¿Y a quién más, hermanos? Fíjense, la bondad de Dios no se limita a tu vida, sino que quiere que tú la disfrutes ¿con quiénes? Y a tus hijos después de ti. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. ¿Qué nos deja Dios en su palabra, hermanos? ¿Qué hacer lo bueno? Y dice, si tú lo haces y me escuchas y comienzas a tener un criterio de mi definición de bueno, y lo haces, lo practicas, lo vives, yo haré que disfrutes los beneficios de eso. Y no solo eso, que serán de bendición para tus hijos para siempre. Hermanos, ¿Dios es bueno? Sí. Disfrutémoslo. Tengamos que hacer quizás ajustes en nuestras vidas, comenzando por comprender la definición divina de bueno. Primero de Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido, decía Salomón, para juzgar a tu pueblo y para discernir. ¿Qué trae la sabiduría divina, hermanos? Discernimiento, es decir, saber por qué esto es bueno ante los ojos de Dios y por qué esto es malo ante los ojos de Dios. Porque quiero saber, Señor, qué es lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar y en este caso es el pueblo, pero en su caso puede decir mi familia, o mi misma casa, o mi negocio, o todo lo que me has dado? ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? Yo, que no tengo una definición correcta de bueno como tú lo tienes. Y cuando Dios hace eso, hermanos, Dios comienza a bendecir. Lamentablemente, hermanos, el problema de Salomón fue que comenzó a mezclar la adoración a Dios y a otros dioses. Por injerencia, ¿verdad?, de las mujeres, lamentablemente él comenzó a hacer eso, y obviamente eso no era bueno ante los ojos de Dios. Cuando alguien dice, pues no, ya fue un sabio, pero desperdició todo porque no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. O
obviamente permitió, ¿verdad?, que su definición de bueno, de tener muchas mujeres, de ser el mero mero, ¿verdad?, lo llevó a tener consecuencias graves. En 2 de Crónicas 31, versículo 21, 2 de Crónicas 31, 21, dice la Escritura: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. Fíjense, hermanos, este rey que decidió no solamente escuchar a Dios, sino hacer, el rey Ezequías, dice, en todo Ezequías cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. ¿De quién fue la decisión, hermanos? De Ezequías. De acuerdo con la ley y los mandamientos, él buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Fue prosperado. Y fue prosperado. ¿Qué acaso no queremos nosotros eso para nuestra vida? Ser próspero significa avanzar en la vida. Salmos 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, nos invita Dios, hermanos, a disfrutar. ¿Qué es gustar, hermanos? ¿Qué significa gustar? Aquí viene el verbo de gustar, es decir, de sentir el placer, el experimentar por carne propia que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Y terminamos, hermanos, con Lamentaciones 3:25. Lamentaciones 3:25 dice la siguiente manera: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Es mi deseo, hermanos, que cada uno de nosotros escuchemos el consejo divino. ¿Cuál fue ese? Eduardo, tu inclinación no es hacia el bien. Escucha mi palabra, aplícala, búscame, sígueme, y yo me encargo de prosperar tu vida en todas las áreas, de protegerte. Me buscas y esperas en mí, serás dichoso. Y aparte, lo disfrutarás tú y tus hijos. ¿Es Dios bueno, hermanos? Sí, sí lo es, porque es su naturaleza. No lo vea de la interpretación humana, porque por la interpretación humana, hermanos, muchos personajes históricos se han perdido y se han inclinado todavía a un mal peor que ha dañado sus vidas, y a muchas ideologías y filosofías que hasta ahorita están inundando las escuelas por mal entender la bondad de Dios. Esto quiere decir que no voy a experimentar quizás cosas malas en mi vida, como la enfermedad, la soledad, las traiciones. No, hermanos, quizás las vamos a vivir. Pero Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué necesitas de Dios en tu vida? ¿Qué bondad quieres que Dios haga en tu vida? Busquémosle, gustemos, experimentémoslo, compartámoslo, y que nuestros hijos también reciban de esa bondad. Porque todo lo que Dios hizo y vio que era bueno y en gran manera. Que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente, y que en su bondad nosotros la disfrutemos siempre. El primer paso, hermanos y amigos, es la cruz de Cristo. Eso es lo más bueno que Dios ha hecho después de la creación, ¿verdad? Porque hubo la caída humana, pero Dios, como es bueno, ¿qué hizo, hermanos? Estableció el único medio para la salvación. ¿Quién es? Jesucristo. Y a través de Él, no solamente recibimos la vida eterna, sino también, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿cómo no nos dará con Él, con Cristo, todas las cosas? Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar. En esta mañana, Padre, una vez tarde ya, venimos para poner en tus manos nuestras vidas. Gracias porque eres bueno y porque siempre tu bondad es manifestada sobre tu creación. Bueno es Jehová para con todos, y deseas bendecir, proteger
guiar, enseñar, perdonar, restaurar, limpiar, sanar, resucitar. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permítenos gustarlo, verlo, compartirlo, porque confiamos y esperamos en ti. Señor, yo no sé qué está pasando en la vida de mis hermanos, de mis amigos que nos ven por las redes sociales. Un dolor, una tristeza, cansancio emocional, espiritual, recuperación, una enfermedad crónica, una condición especial, una discapacidad. Señor, yo no lo sé. Tú sí lo sabes. Pero sé que eres bueno. Y sé que si te buscamos, te encargarás de prosperarnos. No sé cómo lo harás. Tú lo haces, Señor, porque eres bienhechor, como dice tu palabra, en todos los sentidos. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén.